Mauricio Roca, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto. 20 años en el sector financiero y usted que ha escrito también otro libro, Mis Finanzas Personales, decide escribir esto, pero realmente con las preguntas y con muchas respuestas de las finanzas cotidianas, ¿no? Sí, mira, este es un proyecto que comenzamos hace un par de años. La primera etapa es el lanzamiento de este libro aquí en Colombia. Es un proyecto a nivel Latinoamérica. Vamos a arrancar este año en Colombia con el libro y en los próximos meses viene una plataforma un aplicativo para móviles, para teléfonos móviles. Porque es que usted aquí se refiere mucho a las realidades colombianas. Usted se pregunta si Colpensiones, si unas pensiones privadas, se pregunta sobre nuestras realidades, ¿sí? Y habla muy especialmente para la gente de la clase media colombiana, ¿no? Sí, mira, el libro está hecho de una forma precisa y práctica, con conceptos muy sencillos que los va a entender el común de la gente. Y la orientación del libro básicamente es, siempre ha habido un paradigma cuando en este tipo de charlas que da uno, entrevistas, siempre la pregunta dice es, ¿cómo puedo ahorrar si no me alcanza el salario, si yo me gano el mínimo? Y hay un paradigma que rompemos en este libro, donde le explicamos a la gente que el tema del ahorro no es un tema de ingresos, el tema del ahorro es un tema de cultura y de disciplina financiera. En mi vida profesional he conocido casos de gente muy exitosa que tiene muchos ingresos y al final del día surgen los problemas y queda sin un peso. Y conozco gente que también ganándose el mínimo, con un poco de cultura y de disciplina financiera, logra llegar a cumplir sus sueños. Sí, porque usted se pregunta desde, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un hijo? ¿Sí? Se pregunta cosas como esas, hasta se pregunta cómo manejar la tarjeta de crédito, las cuentas bancarias, si me aseguro, en qué me aseguro y no. Claro, aquí el enfoque es cómo aprovechar lo que tenemos en el mercado financiero, pues también hay muchos paradigmas donde siempre estamos hablando que el mercado financiero nos está cobrando mucho, muchas veces está robando, dicen. Aquí el concepto es qué es lo que hay en el mercado y cómo lo podemos aprovechar de la mejor manera. Por ejemplo, mucha gente tiene el paradigma con las tarjetas de crédito y las tarjetas de crédito bien utilizadas son una buena herramienta financiera. Las deudas, usted dice, no, realmente no todas las deudas. Si usted no se pudiera endeudar, quizás no podría ni tener vacaciones, ni tener una casa, ni tener un carro. Las deudas son buenas si se saben manejar. Claro, digamos, ahí también explicamos un poco que hay deudas buenas y deudas malas y cómo manejar el nivel de crédito, ¿no? Y pues Colombia es un país que cada día se está desarrollando mucho más. Si nos comparamos con otros países, si tú no tienes una deuda, no eres financieramente apto para nada en esos temas. Y Colombia va hacia allá, ¿no? Sí. Entonces es explicarle a la gente cómo puede usar las herramientas que hay hoy en día de una forma práctica y sencilla. Es que a mí sabe que me llama mucho la atención porque son preguntas que yo hago permanentemente. Por ejemplo, usted, ¿en qué se me va la plata? ¿Cómo escoger el mejor producto de crédito para mis necesidades? ¿Abro una cuenta de ahorros o abro una cuenta corriente? O sea, son preguntas realmente elementales. ¿Me aseguro? ¿Seguro de salud? ¿Me voy a EPS? ¿Me voy a medicina prepagada? ¿Qué hago? Ese tipo de cosas. ¿Es buen momento para comprar casa o no? Claro, mira, ahí en el libro y en nuestra página web explicamos claramente todos esos conceptos que preguntas. ¿Es bueno comprar casa, sí o no? Ahí tenemos un modelo de cómo se debería comprar la casa, ¿sí? Y algunas técnicas y consejos que le damos a la gente. Por ejemplo, si tú vas a comprar casa hoy en día, un departamento, el ideal sería que tu cuota de pago de intereses sea lo que pagas hoy en arriendo. Ya. Si lo que pagas en arriendo es mayor a eso, no es una buena idea comprar vivienda hoy en día. Pero para llegar a eso hay que hacer un esfuerzo financiero anteriormente. Sí. ¿Ok? Sí. Por ejemplo, tenemos algunas técnicas o consejos que le damos a la gente de que cuando vaya a comprar algo, no lo piensen monetariamente en cuánto vale, sino tradúzcalo en los días de trabajo que le cuesta adquirir ese bien.
Entonces, por ejemplo, tenemos un celular hoy en día Muy lindo aproximadamente... el celular, pero tengo que trabajar 2 meses para... ¿Vale la pena? Exactamente. Entonces, ¿Vale la pena? Yo me gano tanto, ¿cuántos días o meses me vale ese celular? Y eso ya te va cambiando un poco el concepto y la cultura Claro. de estar comprando cosas que realmente muchas veces no son necesarias. Tiene razón, ese jean está muy lindo, pero son 3 madrugadas, 4 madrugadas, 5, un mes de madrugando para... ¿Vale la pena? ¿O será mejor que madrugo para pagar mis servicios? ¿O será mejor que madrugo para el colegio? Ahí explicamos, vuelvo y repito, de una forma práctica y sencilla, cómo podemos lograr nuestros sueños y cómo se estructura una meta o un sueño en el futuro. Sí, por ejemplo, aquí es cómo sacar el mayor provecho de un contrato de trabajo a término indefinido. Y también se pregunta, cuando uno es contratista, ¿cómo sacar ese provecho? Claro. Pero entonces, sí, realmente, ¿de dónde copia usted estas preguntas? ¿De dónde toma estas? No, eso es de la experiencia de 20 años de trabajo y somos un equipo multidisciplinario en este proyecto. Y ahí vamos viendo los ejemplos de lo que nos ha tocado vivir en los últimos 20 años. Cuando tengo una plática extra, digo, ¿invierto o no? Claro. Y también te explicamos cuál es la diferencia entre invertir y ahorrar. ¿Cuál es la diferencia? No la tenemos muchas veces clara, ¿no? Nuestro concepto de ahorro es cuando tú tienes metas de corto plazo y que no puedes arriesgar ese dinero. Para nosotros es el concepto de ahorrar. Sí. Y eso lo voy a invertir, lo voy a ahorrar o en una cuenta de ahorros o en un CDT, porque son metas de corto plazo. Para nosotros la inversión ya son metas de largo plazo, donde ya puedo utilizar diferentes instrumentos y podría tener una rentabilidad un poco mejor y puedo asumir un riesgo mucho más alto para ese tipo de inversión. ¿Cuándo no conviene invertir? No, yo creo que no es cuando no conviene, sino cómo invertir. Si nos damos cuenta en la experiencia de lo que pasa, cuando todas las tasas de interés van para arriba y todos van ganando, me acuerdo, lo tengo muy claro en mi mente, año 2000 y 2001, las bolsas iban para arriba, todo el mundo quería invertir en acciones, tecnología, tú invertías y al otro día ya ganabas, y ahí son los momentos que hay que conocer y tener a alguien que te ayude, porque no necesariamente es una buena idea invertir en ese momento. Hay mucha gente, o la gente que realmente hace dinero, en esos momentos está vendiendo. Y cuando las bolsas bajan, con conocimiento, hay mucha gente que está comprando. Sí. Entonces hay que asesorarse muy bien para realmente saber en qué plazo, cuál es tu horizonte de tiempo de esa inversión y cómo lo podría realizar. Sí. Mire, por ejemplo, aquí otra de las cosas que usted toca es cuando uno no tiene trabajo, ¿sí? Y habla de mal de muchos. Y dice, ¿qué hago yo cuando no tengo trabajo? ¿Cómo manejo mi dinero? El poquito que tengo o el que me llega, pues ¿cómo lo manejo? Claro, ahí te explicamos que antes de que te pase eso es todo lo que tienes que hacer anteriormente para crear tus fondos de emergencia, crear tus planes de ahorro, de inversión, porque al final del día todos nos vamos a quedar sin trabajo en algún momento. Sí. Yo no conozco a alguien que haya entrado a una empresa y de ahí salga el ataúd de la empresa, no lo conozco. Pues cada vez sea un accidente, caso, pues. Claro. Y la rotación cada vez es más grande. O sea, ahí te explicamos qué es lo que tienes que hacer antes y qué tienes que hacer en el momento cuando no tienes trabajo y tienes que buscarlo, ¿no? Financieramente hablando. Sí. Ahí está muy bien explicado qué se hace en esos casos. Y la idea de este libro también es concientizar, vuelvo y repito, es cambiar la cultura, pero para cambiar la cultura también dentro del proyecto que tenemos es empezar a hablar con los gobiernos para que en los colegios y en las universidades esto sea un tema, una materia que le enseñen a los niños desde pequeños cómo ahorrar, qué hacer. ¿Sabe que sí? Porque si a usted, digamos, es una responsabilidad muy grande y a veces ni siquiera los padres de familia saben cómo le dan a usted un dinero para que gaste esto en el recreo, le dan el dinero del día o le dan la lonchera, en fin, le enseñan a usted a empezar a manejar esas cosas, no más, pero a usted nunca le dan unos conceptos elementales cuando se está educando. Claro, mira, hoy en día en Colombia aproximadamente la gente mayor, sí, solo más o menos el 23% tiene una pensión. Eso quiere decir que el 70x%, 7% no tiene pensión hoy en día. Y esa es una de las principales causas de la pobreza en el país.
Si cambiamos la cultura desde pequeños, este país va a mejorar muchísimo. ¿Por qué se llama Money Sutra? Mira, ahí eso también fue algo muy chistoso porque incluso con la editorial estuvimos un par de meses discutiendo el nombre porque no querían dejar de colocar ese nombre. Nosotros tomamos el Money Sutra del Kama Sutra. Sí. El Kama Sutra, como muchos sabemos, es las diferentes posiciones y conocimientos a nivel sexual en la India. Exactamente. Y tomamos ese símil para esto, es las diferentes posiciones. Hay que hacer muchas maromas. Posiciones, herramientas para saber aprovechar de mejor forma tu dinero. Sí. Y ¿este libro es para hacerse millonario? No, eso es otro tema que no quisimos, aunque sí tiene algunas técnicas donde te dice cómo crear una visión, que hay que hacerlo. No es un libro, no sé si has escuchado o hemos leído el libro Padre Rico, Padre Pobre, sí, y ese tipo de libros que son muy buenos, pero son más orientados a temas emocionales. Sí. Este libro es práctico, este libro es con lo que hay hoy en día, con las herramientas que hay hoy en día, cómo las podemos utilizar de la mejor forma. Sí, por ejemplo, ¿cuándo cambiar carro? ¿Cómo escojo mi carro? Sí, son temas del día a día. Más allá del puro capricho, pues que uno quisiera cambiar carro, claro, seguramente cada mes, seguramente, o cada año, lo que usted quiera, y cada vez un carro más poderoso, lo que usted quiera. ¿Cuándo lo puedo cambiar? ¿Cuándo es un buen momento para cambiarlo? ¿Y cómo escogerlo de acuerdo con mi presupuesto? Todo esto está realmente muy bien explicado, no son textos largos, no son textos muy técnicos, al contrario, ¿no? Con un lenguaje muy sencillo. Eso es lo que tratamos de hacer, que las personas no vean los instrumentos financieros como algo muy complicado, ¿no? Aquí está explicado de una forma clara y sencilla. Se llama Money Sutra, Finanzas Personales Ideales para Bolsillos Reales. Money Sutra, Mauricio Rocafalla, 20 años de trabajo, ha sido director de varias compañías o miembro incluso de consejos administrativos, México, Chile, aquí en Colombia, una experiencia que está reflejada en un libro muy fácil que queríamos compartir con ustedes en Lea Bogotá. Lea Bogotá. Mauricio Rocafalla, muchas gracias. Muchas gracias. Los esperamos el próximo sábado. Sí. Vamos a hacer el lanzamiento del libro. Con Panamericana, el que quiera este libro en Panamericana va a tener una entrada libre en el Centro de Convenciones de Compensar, aquí en la Avenida 68. Ahí está, entonces la invitación de este libro bien interesante cuando uno necesita tener muchos datos y muchos elementos para manejar sus finanzas personales. A ustedes muchas gracias, sigan en la sintonía de Canal Capital. Nosotros los esperamos mañana, bien temprano, 6 de la mañana. Les vamos a decir con mucho cariño, despierta Bogotá.